participó en las maniobras de tráfico de influencias por cuenta de la multinacional Odebrecht para haciendo uso de su investidura de congresista para influenciar sobre distintas autoridades públicas en su condición de miembro de la comisión encargada del presupuesto en el Congreso, y que a través de lo mismo logró contra el pago de unas prebendas, se puso al servicio de la multinacional brasilera, cediendo sus intereses públicos y las obligaciones que tenía con el Estado colombiano, y en violación de los más altos principios constitucionales, de los más altos principios que rigen la actividad contractual, y en contravía del mandato ciudadano que había recibido en las urnas, se puso al servicio de una empresa privada para favorecerla y obtener el contrato de Ruta del Sol 2, así como de su otro sí número 6, que significó la incorporación al proyecto del ramal o del tramo vial Gamarra, Ocaña, Puerto Capulco. Se halla abundantemente documentado en el proceso las actuaciones del señor Bernardo Elías por cuenta justamente de los testimonios que lo inculpan y que tienen en nuestro concepto plena validez en el presente. Así, los señores, principalmente Otto Nicolás Bula y Federico Gaviria Velázquez, al igual que el señor Martorelli, dan buena fe de cuál fue la participación de Bernardo Elías en el tráfico con autoridades públicas, en las inferencias que tuvo frente a las autoridades encargadas de estructurar el proyecto, como era la ANI, de aprobar el proyecto y de viabilizarlo a través de los documentos COMPES y CONFIS. Es pues entonces suficiente para el Ministerio Público y bastante sintomático, digamos, a la hora de signar la suerte de este ciudadano en el proceso de pérdida de investidura, el hecho de que el señor haya aceptado su culpa y su participación a título de dolo en ese proceso penal que se le seguía, donde aceptó el tráfico de influencias. Las consideraciones que a ese respecto se hacen en la Corte Suprema de Justicia para atribuir la participación o el aspecto subjetivo de su participación se encuentran de recibo también, y similares consideraciones podrían hacerse acá. Me permito leer una parte de la sentencia donde nos indica esto: las dos conductas punibles que se examinan atentan contra la administración pública, independientemente de la categoría del cargo de dignidad que se ocupe. Todo servidor público debe tener una vocación de servicio a la comunidad que emana de los fines indicados en el artículo 2 de la Constitución, enmarcada siempre dentro de los mandatos constitucionales y legales, que en el caso de los congresistas los obliga a actuar sin excepción, consultando la justicia y el bien común. Constituye un resquebrajamiento total de la función pública el que un servidor acepte una promesa remuneratoria y reciba dinero para ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales, así como también que utilice indebidamente las influencias derivadas del ejercicio de su cargo y o de su función para incidir sobre otro en asuntos que conoce o va a conocer. En un caso como el presente, ello equivale ni más ni menos que a mancillar la dignidad al cargo y la función, convirtiéndose en un mandadero de una empresa extranjera o multinacional y poniendo las instituciones públicas al servicio de los intereses de ese capital con evidente traición al pueblo. Por ende, es muy elevada la gravedad de estos comportamientos, así como también la intensidad de la culpabilidad y la necesidad de la pena para quien, pese a su formación profesional y ascendencia sobre los mismos,
no se detuvo ante consideraciones como las que acaban de expresar, sino que, por el contrario, se determinó libremente alimentar el cáncer de la corrupción. Se haya probado no solo los elementos objetivos que exige la causal, sino también el elemento subjetivo en consideración del Ministerio Público, que hacían cuenta a la utilización de su investidura de congresista para favorecer los intereses de una empresa privada y particular, y como contraprestación recibía unos beneficios económicos que se hallan plenamente documentados, que no se exigen para hallar probada la pérdida de investidura o la causal, pero que son sintomáticos de que la gestión la realizó por cuenta de los designios de un tercero como era Odebrecht, quien mala hora apareció a malhadar las instituciones de la contratación pública en Colombia. Pasando al caso de Plinio Lano Becerra, el Ministerio Público también encuentra con las mismas pruebas que se trajeron del proceso penal y del cual ya le imputaron pliego de cargos que aporto en esta diligencia y que dejé consignada en Secretaría, en donde se haya plenamente establecido la participación del señor Plinio Lano Becerra, con el agravante que este se convirtió en un verdadero gestor de negocios de Odebrecht, más allá de la simple influencia que pudo ejercer sobre los directores de las empresas o de las entidades encargadas de la contratación en el país y de las autoridades encargadas de promover o de confeccionar, aprobar y discutir los documentos COMPES y CONFIS. Se volvió un verdadero gestor de negocios de la empresa, al punto que también se encuentra documentado su participación en la consecución del contrato para esa misma firma brasilera de la Petar, del Salitre, entre otras, y una carretera en Boyacá. Y está plenamente documentado cuáles fueron las artimañas que usó el senador para obtenerse y hacerse a los recursos y para que le pagaran los sobornos a los cuales accedió para realizar las gestiones por cuenta de la firma Odebrecht. Está debidamente acreditado en nuestro concepto que era un congresista que ejercía el cargo al momento en que realizó sus gestiones en favor de la firma Odebrecht, y que hacía uso en vista y que hacía prevalecer su condición de miembro de la Comisión Sexta de Presupuesto para tener y de ser un gran conocedor de los temas de infraestructura del país, para acceder y tener influencia sobre los grandes estructuradores de ese megaproyecto y principalmente de su ramal Ocaña Gamarra, por valor superior a los 400.000 millones de pesos que hoy tiene en ascuas nuestro sistema de contratación estatal, o por lo menos se haya plenamente establecido que Otto Nicolás Bula lo vincula y describe con mucha precisión cuáles fueron las artimañas y los artilugios que utilizaba el senador Plinio Lano, que iba desde la simple amedrentamiento o ablandamiento, si se quiere, de funcionarios públicos a través del ejercicio de actuaciones o debates de control político, hasta la articulación de por cuenta de Odebrecht, y es sintomático que el señor tenía tanta dependencia con la firma que inclusive cuando se le solicita que llamaba, digamos, de manera a Morales sobre todo al ministro, al exministro Morales, en un principio lo llamó a lo que sería normal en la actividad legislativa, a un debate político. Tan pronto el señor Luis Bueno lo llamó la atención que dejara tranquilo a su también subordinado, también su cooptado, desapareció y dejó de molestarlo. Eso aparece plenamente documentado en el proceso. También Ignacio Morales da cuenta de la vinculación que tenía Plinio Lano con la
y la dependencia de Plinio Lano con Odebrecht. También se dio cuenta de las maniobras para hacerse a los pagos, se acordó que se le iban a pagar una suma superior a los 500 millones de pesos y la manera como se le iba a pagar, eso está plenamente documentado en el proceso a través de un subcontrato pequeño de 10 kilómetros con la firma Consol o del consorcio Consol para un consorcio que se llamó Ruta del Sol San Fernando, si no estoy mal, y que el líder de ese consorcio era su íntimo amigo Luis Fernando Mesa, quien le pagaría el soborno con los sobrecostos a ese proceso que se malogró igualmente y no se pudo desarrollar. Todas las pruebas que se traen del proceso de penal dan cuenta de los verdaderos exabruptos y condiciones materiales y de la influencia que tenía Plinio Lano sobre las autoridades para lograr la aprobación del proyecto y la estructuración del proyecto, la viabilización técnica y financiera a través de los COMPES y CONFES y de la aprobación de un ramal que inclusive tenía, hablo del ramal Ocaña Gamarra, que tenía inclusive problemas financieros estructurales y que al principio no lo hacían viable, y sin embargo él se dio, por decirlo coloquialmente, su maña para lograr la aprobación de ese proyecto por cuenta de Odebrecht. Es claro que actuó de manera contraria a los principios que rigen el servicio público, contrario a los principios constitucionales de transparencia, contrario a las normas que rigen nuestra contratación pública para ayudar a favorecer a la firma Odebrecht. Así, para el Ministerio Público entonces se encuentran establecidos todos los elementos estructurantes de la causal. Pues por un lado está debidamente comprobado que ejercía el cargo de senador durante la época que realizó las gestiones ante las autoridades como INCOAN y Ministerio de Transporte, tanto en los momentos previos preparatorios a la contratación y antes de la aprobación del proyecto vía de Ruta del Sol 2, así como durante el momento concomitante con la celebración del Otrosí número 6, que como les dije incorpora el tramal Ocaña Gamarra. Igualmente se puede establecer que el demandado realizó las gestiones para la firma Odebrecht para que resultara favorecida en la concesión. Se logró establecer que prefirió sus intereses particulares y personales a los del servicio público que le correspondía. Finalmente también puede establecerse que el elemento subjetivo que debe acreditarse se han ya establecido por cuanto a aceptar beneficios económicos para sí o para terceros, para ejecutar contratos contrarios a sus deberes, y ayudó de manera al flagrante de los intereses para incrementar su propia públicas de contratación principio, y es por allá